profeta Jeremías del Antiguo Testamento fue levantado específicamente por el Señor en un tiempo muy difícil de la historia del pueblo de Israel. Durante los 41 años del ministerio de Jeremías, Israel fue conducido al exilio por lo menos en 3 oportunidades. Sin duda, esta historia negativa hace parte importante del libro de Jeremías. Pero este libro también tiene un aspecto maravilloso, porque nos revela la restauración de Israel, al igual que la ternura del corazón de Dios y su justicia para cuidar de su pueblo, incluso en medio de sus frecuentes rebeliones. Por supuesto, como siempre lo hacemos en el estudio vida de la Biblia, veremos a Cristo siendo revelado en el contexto de su economía divina. Después de este libro está el libro de Lamentaciones, que también fue escrito por Jeremías. Sin duda, él tenía mucho de qué lamentarse, ¿verdad? Este profeta es conocido entre los cristianos como el profeta llorón. No obstante, él era uno con Dios en cuanto al corazón tierno de Dios y su justicia. La situación negativa del pueblo de Israel hizo que Jeremías se pusiera muy triste y por eso lloró mucho. Pero al mismo tiempo se sentía obligado a hablar la verdad respecto a la justicia de Dios, para tratar con la desobediencia de Israel. En hebreo, el nombre Jeremías tiene 2 significados. Por un lado significa Jehová exalta y por otros también significa Jehová derriba. Y en esta serie de mensajes veremos que el verdadero contenido del libro de Jeremías consiste en que Dios exalta a algunos y derriba a otros. El ministerio de Jeremías duró 41 años y durante ese periodo de tiempo la historia del pueblo de Israel fue muy terrible. En este mensaje veremos una perspectiva general del libro, tal como lo hacemos siempre que iniciamos un nuevo libro, y por eso no revisaremos los versículos de manera secuencial. Como ya hemos dicho, veremos que Jeremías era uno con el Señor, en particular con respecto a la ternura del corazón de Dios, todo lo cual le permitió a Dios usarlo y así impartir su ternura de corazón y su justicia al pueblo de Israel. Si hemos de ser útiles al Señor en determinada circunstancia, necesitamos ser uno con Él. Bueno, miremos ahora algunos versículos para establecer el trasfondo de este mensaje. Estos son los versículos 1 al 3 del capítulo 1. Ahí leemos lo siguiente. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, a quien vino la palabra de Jehová en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Aquí se habla de que Jerusalén fue llevada en cautiverio. Uno de los puntos sobresalientes del libro de Jeremías es la cautividad y el exilio. ¿Por qué este libro tiene un tono negativo en ciertas partes? Claro que sí. Por un lado, este libro tiene un tono negativo, porque Dios estaba manifestando su justicia. Por otro lado, también es un libro muy positivo, porque nos muestra el corazón tierno de Dios. Tengo la impresión de que muchos cristianos están muy contentos con la ternura del corazón de Dios. Sin embargo, no están muy contentos con la justicia de Dios, cuando Él tiene que venir a juzgar las situaciones impropias de su pueblo. Jeremiah is a book very particular. Jeremías es un libro muy particular Concerning God's tender heart. que nos habla respecto al corazón tierno de Dios y además de su justicia.
Este libro también es una autobiografía de Jeremías. Jeremías frecuentemente en este libro nos da a conocer la clase de situación en la que se encontraba, qué clase de persona era, qué es lo que él sentía. Nos revela su corazón tierno. Y en este corazón tierno, Jeremías era absolutamente uno con Dios. Y Dios podía usar este profeta porque tenía el mismo corazón tierno que Dios. Él podía ser uno con él en este asunto. Y Dios podía ser expresado por él, para hablar por él y para representarlo en la tierra. Debido a que él lloró por los intereses de Dios todo el tiempo, él fue llamado el profeta llorón. Este libro habla también acerca de Israel. Vaya, Israel es la tercera persona involucrada en este libro. La primera persona es Jehová y la segunda es Jeremías. Jehová es un Dios de corazón tierno y Jeremías, por ser también un profeta de corazón tierno, los dos eran absolutamente uno. La tercera persona que se menciona en este libro es una persona fea, la cual es Israel. Este pueblo no era uno con Dios en nada. Cada vez que Dios les decía que debían ir al oeste, ellos iban para el este. Este era el pueblo de Israel. Jeremías habla también sobre las naciones, que eran como animales, que no tienen espíritu humano. Según Jeremías, las naciones no manifiestan en nada la imagen o la semejanza de Dios. No tienen entendimiento alguno respecto a Dios. Entre las naciones había uno que llegó a ser el líder máximo y se llamaba Nabucodonosor. A la postre, él llegó a ser como un animal que se alimentaba de pasto y vivía en el monte con las bestias del campo. Se hizo un animal. Esto nos indica que a los ojos de Dios, todo el pueblo gentil son como animales. Al leer este libro, veremos que es como un drama, una novela, y que tiene 4 personajes. Dios como una persona tierna, amorosa y justa. Jeremías, igual que él, como un profeta que era absolutamente uno con Dios, pero tímido. Pero Dios no es tímido, nunca es tímido. Pero Jeremías siempre era medio gallina todo el tiempo, era de tierno corazón y con amor y justo, pero era el portavoz de Dios. Y el tercer partido, Israel, que estaba en una condición lamentable. Y finalmente el cuarto, las naciones, que eran peores que los animales. Me gusta mucho que el hermano Lee mencione que este libro es como una novela. En cierto sentido, eso es correcto. Y hay 4 personajes principales que son los que conducen la trama. Comienza con Dios, sigue con Jeremías, luego Israel en una condición lamentable y finalmente las naciones que estaban en una condición aún peor. Estos 4 personajes principales son muy significativos en este libro. En primer lugar, vemos a Dios con su corazón tierno y su justicia, y al profeta Jeremías, quien también es de tierno corazón. Como mencionamos antes, a él se le conoce como el profeta llorón. Escuché esta expresión hace muchos años, pero jamás pude saber por qué lloraba Jeremías. La tercera entidad es Israel, que en ese entonces era muy desobediente y se había apartado por completo de Dios. Por lo tanto, existía la necesidad de que un profeta viniese para exhortarlos. Finalmente estaban las naciones, que eran peores que las bestias. Dios necesitaba tratar tanto con Israel como también con las naciones. Y el personaje más destacado y predominante entre las naciones fue Nabucodonosor,
quien según la historia terminó convertido como en un animal por causa del trato que Dios le dio. Sin duda, eso fue algo horrible. Al hablar acerca de este tema, me doy cuenta que en este libro Dios y Jeremías están en el lado positivo, mientras que Israel y las naciones están en el lado negativo. Muchos admiran estos grandes profetas que dominaron en el Antiguo Testamento y añoran los días en que Dios los levantó. No obstante, debemos recordar que los profetas fueron levantados por Dios exclusivamente por causa de la condición tan baja y pobre del pueblo de Israel. Sin duda alguna, este es el caso en este libro. ¿Correcto? Por supuesto que sí, Víctor. Este es el caso. Quizás amemos a los profetas del Antiguo Testamento y pensemos que ellos van a justificar nuestra manera de pensar. Pero en realidad, ellos son uno con Dios y expresan lo que Dios siente. Cuando el pueblo de Israel cayó tan bajo debido a su desobediencia, Dios tuvo que levantar profetas que hablasen por él. En el caso de Jeremías, él tenía el mismo corazón tierno de Dios, y eso se manifestó cuando lloró y gimió por causa de la condición lamentable de Israel. Jeremiah. El escritor de este libro es Jeremías, He was born of a priest nacido de un sacerdote in a city, not a big city, small city, in the land of... no en una ciudad grande, sino en una ciudad pequeña en la tierra de Benjamín. Y Benjamín era la más pequeña entre las tribus de Israel. Así que Jeremías no era un gran hombre que provenía de una gran ciudad o de un gran estado, sino que por nacimiento era sacerdote. Jeremías tenía la posición de sacerdote por nacimiento y fue llamado para ser un profeta. Por ende, él era un sacerdote profeta. Este joven sacerdote llegó a ser profeta durante 41 años. Y durante estos 41 años hubo por lo menos 3 exilios en el pueblo de Israel. Y finalmente todos los hijos de Israel fueron exiliados, lo cual puso fin a su historia como elegidos a los ojos de Dios. Lo que significa que Dios abandonó a Israel. Jerusalén fue destruida, el templo fue quemado, y todo el pueblo fue llevado al cautiverio. Esto quiere decir que todos se degradaron por completo, excepto una persona que logró vencer, y esa persona era Jeremías. Él profetizó que Israel sería restaurado por Dios, que Israel sería traído de regreso, y también que Dios levantaría a Cristo como el renuevo de David para ser su rey, y que actuaría con prudencia, el cual sería llamado por el pueblo Jehová, justicia nuestra. Jesús sería la justicia de Jehová para ellos. Esta es una gran profecía con respecto a Cristo, la cual no se encuentra en ningún otro libro de la Biblia. Y Jeremías también profetizó que un día haría un nuevo pacto con Israel. Y Pablo citó esa profecía y la aplicó al pacto del Nuevo Testamento. Lamentablemente, este pacto se aplica únicamente a los creyentes neotestamentarios. Los judíos no tienen parte en este pacto, debido a su incredulidad y rebeldía. Y por ende, gran parte de la profecía de Jeremías aún no ha sido cumplida. El joven sacerdote Jeremías nació en una pequeña aldea de la tribu más pequeña de Benjamín y no había nada notorio en su trasfondo. No obstante, él llegó a ser muy útil para Dios. Una de las profecías más maravillosas de Jeremías fue respecto a Cristo, al nuevo pacto y a la restauración. ¿No le parece?
Sin duda, esta es una de las revelaciones más maravillosas de la Biblia. La situación de Israel era tan baja y tan apartada de Dios que se necesitaba de alguien que hablara a favor de los intereses de Dios. Me impresiona que Jeremías era sacerdote por nacimiento, pero además fue llamado por Dios para ser profeta. Esto nos indica que él era una persona muy cercana a Dios y que profetizaba conforme a la economía de Dios. Cuando Jeremías empezó a profetizar respecto a la condición del pueblo de Israel, surgió un corazón tierno en él. Pero a la vez también surgió la justicia, porque él era uno con Dios y existía la necesidad de tratar con la desobediencia del pueblo de Israel. Muy cierto, Sterling. En determinados momentos, Jeremías profetizó de manera negativa porque el Dios justo estaba juzgando al pueblo rebelde, y Jeremías había sido llamado para profetizar acerca de cuál sería el resultado de ese comportamiento rebelde. En otras oportunidades, sus profecías eran maravillosas porque conducían a Cristo y al nuevo pacto. Por ejemplo, en el capítulo 23, él hace referencia a Cristo como el renuevo de David. Luego, en el capítulo 33, él profetiza acerca del nuevo pacto, y en el Nuevo Testamento, Pablo citó esta profecía en sus escritos. ¿Lo recuerda? Claro que sí, Víctor. De no ser por este ministerio y los escritos de Pablo, nunca habría podido ver que esa profecía de Jeremías era aplicable al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, a la iglesia en actualidad. Y además, en cierto sentido, todavía estamos esperando que esta profecía pueda ser aplicada al pueblo de Israel actualmente, porque todavía no ha llegado su cumplimiento. Se cumplirá completamente al final de esta era, cuando se introducirá la era del milenio, y entonces esa profecía se cumplirá con el remanente de Israel. Todavía estamos esperando esto, pero mientras tanto podemos aplicarla a nosotros en la vida de iglesia, y por eso podemos decir: alabado y exaltado sea Jehová. Bueno, hemos mencionado que Jeremías profetiza con respecto a Cristo como renuevo de David. En cuanto a esto, en Jeremías 23, del 3 al 6, dice lo siguiente: Entonces yo mismo recogeré el remanente de mi rebaño de todas las tierras a donde lo ahuyenté, y lo haré volver a sus pastos. Allí será fructífero y se multiplicará. Y levantaré sobre ellos pastores que los pastorearán, y no temerán más, ni se espantarán, ni faltará ninguna, declara Jehová. He aquí, vienen días, declara Jehová, en que levantaré a David renuevo, justo. Él reinará como rey, actuará con prudencia y hará derecho y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y este es su nombre con el cual será llamado: Jehová, justicia nuestra. No hay duda, esta profecía es maravillosa. Es un cuadro muy claro acerca de Cristo. Now we come to the subject Ahora, hemos llegado al tema of Jeremiah. del libro de Jeremías. Such a book full of the A pesar que este libro está lleno de alusiones a los hijos de Israel, el tema aún es Cristo. No importa cuán obstinado, cuán malvado y cuán corrupto fuese Israel, finalmente Dios hará que Cristo sea para ellos la justicia de Jehová a los elegidos de Dios. ¿Quién podrá acusar a Israel? Nadie puede acusarlos, ni siquiera Satanás, porque Cristo está acá y Él ha llegado a ser la justicia de los elegidos de Dios, lo cual significa que Jehová habrá llegado a ser su justicia.
Aunque Israel no tiene ni una pizca de justicia, Jehová llegará a hacer su justicia. ¿Qué les parece esto? Supongamos que yo fuese un mendigo muy pobre, que no tuviese absolutamente nada, y entonces un día Dios viene y me dice: pobre hombre, yo te amo con un corazón tierno, yo soy tu riqueza. ¿Pero cuál es esta riqueza? Esta riqueza es Cristo, y este Cristo es Jehová, y Jehová es la justicia de los elegidos de Dios. Por tanto, el tema de Jeremías es el siguiente: Cristo es hecho justicia de Jehová a los elegidos de Dios, como el centro y la circunferencia de ellos, al tomar medidas con respecto a Israel y las naciones. Este es un libro de los tratos de Dios, y el centro y la circunferencia de estos tratos es Cristo. Debemos ver esto. No se trata solamente de que Dios haya sido tierno, amoroso y justo, y que Israel haya sido terco, duro de cerviz y corrompido al grado de que Dios haya tenido que castigarlos, por lo cual ellos sufrieron mucho y Jeremías tuvo que venir a profetizar, etcétera, etcétera. No se trata solamente de eso. La verdadera realidad intrínseca de este libro es que Dios trata con Israel y con las naciones para que Cristo llegue a ser su centro. Me encanta cómo este libro presenta estos dos aspectos de Dios, es decir, su corazón tierno y su justicia. Pero Dios no puede sacrificar lo uno por lo otro, y en su maravillosa economía hace que ambos aspectos vayan juntos, al hacer que Cristo sea la justicia de Israel. No hay duda que esto es estupendo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Puesto que Dios es justo, debía tratar con la desobediencia y la rebelión de su pueblo. Sin embargo, en el corazón de Dios siempre está la promesa para su pueblo y la expectativa de que Cristo vendrá a ellos como renuevo de David. En ese momento, Cristo llegará a ser para Israel, Jehová, justicia nuestra. Esta es la promesa del nuevo pacto que se ha cumplido para nosotros, los creyentes neotestamentarios, y que también será cumplida para el pueblo de Israel en la era venidera. ¡Amén! ¡Cuán maravilloso es nuestro Dios! Él llegará a ser la justicia del pueblo de Israel. Durante la era del milenio, Cristo será la justicia, lo cual encaja perfectamente con la economía eterna de Dios. El Vigilante.